Ahí nací yo, en la paletería. ¿En la paletería? Precisamente no era el encontrar cómo no podíamos resolver algo, sino cómo sí. Pero me tocó la fortuna de que se acercó un maestro y él fue el que inició, él fue el que me metió, él fue el que me inscribió a educación física, el profesor Jesús Chávez Anaya. Yo me acuerdo que peleé porque reconocieran la medalla de oro en el ayuntamiento y reconocieran el ser premio municipal del deporte a las niñas. Y ese fue el tema por el que me corrieron del ayuntamiento. Que no se desespere, que siga trabajando, que se esfuerce, porque los resultados llegan con el tiempo si tiene dedicación. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina roja del cuadrilátero, con las preguntas que noquean y toda la actitud, Felipe Ramos, el Tafoya. Esto es Subiéndote al Ring de la Vida, donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un podcast más de Subiéndote al Ring de la Vida. Y bueno, pues hemos tratado de tener personalidades de nuestro puerto y pues una personalidad importante. Doctor en educación física. Bueno, ahorita nos contará todo su tema, pero un buen amigo también, el que le agradezco mucho que haya estado aquí, y es nuestro amigo Hugo Márquez. Hugo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí contigo. No, al contrario, para mí es un gustazo siempre estar con amigos, sobre todo, gracias. Platicarlo, y sobre todo, pues el proyecto de vida que has tenido, que me parece muy importante. Le has dado mucho a Manzanillo, como manzanillense que eres, pero platícanos, ¿de dónde naciste? Pues nací aquí en Manzanillo, de corazón manzanillense. Pues mis papás me platican, nací en el 77 y mi papá cuando llegó aquí a Manzanillo era veracruzano. Ok. Trabajaba en una paletería. Ahí nací yo, en la paletería. ¿En la paletería? En la paletería frente... La escuela que está, ¿qué es? 1 de junio, es la que está atrás del mercado, ¿y en Manzanillo? Sí, claro. Ahí crecí. Los primeros años, después me cambié a Las Brisas. Ok. Soy de la colonia Morelos desde los 2 años, yo creo, hasta los 17, 18 años. Ahí crecí. Y pues mi historia es pues es bonita. A mí me ha tocado, gracias, muchas bendiciones. ¿La primaria dónde fue? Mi primaria fue en la Gregorio Torres Quintero, en la Pepsi. Okay. Famosa Pepsi. Ahí nos tocó pues estudiar y andar de vagos. Ahí crecimos. ¿La secundaria? La secundaria fui de la secundaria número 1. Empecé en la tarde y después, como me gustó mucho el deporte, practiqué mucho deporte. Llegué al atletismo y me convertí en un velocista por el profesor Miguel Ángel Sánchez Moya. Me cambió al turno de la mañana y ahí empezamos a competir. Practiqué el ciclismo, el básquetbol, el voleibol, todos los deportes. Atleta nato. Sí, a mí me encantaba. Fui nadador con don Horacio Michel Maraveles, que en paz descanse. Paz descanse. Y pero sí, ahí anduvimos en friega para todos lados. ¿Y buenos amigos que hayas tenido en esos trayectos? Pues mira, creo que he tenido muchos. Sí, claro. Muchísimos amigos. Desde la primaria tengo varios que todavía estamos en un grupo y tenemos ahí contacto. Se llama el grupo de la Pepsi, Primaria Pepsi. Y pero de verdad donde tuve muchos amigos fue en el atletismo. El profesor también de educación física, el Güiro, el Set del Mar, Jesús Aguayo. Pues te podría mencionar muchísimo. La verdad me siento muy contento porque he tenido grandes amigos como tú. Gracias. Que han estado en el proceso de crecimiento desde niño a lo que somos ahora. Bueno, entonces termina la primaria, secundaria y después viene la decisión importante porque pues tú y yo casi somos de la edad. El tema de la prepa, ¿a dónde? ¿Hacia dónde apuntó? Pues fíjate que por razones de que perdimos una casa en Las Brisas, mi papá, asuntos ya ves de adultos, nos tocó empezar a ir de casa en casa. Nosotros cuando fuimos niños ahí en Las Brisas, el que nos crió como abuelo nos regaló un pedazo de terreno y construimos una casa.
Y la casa se construyó con mi mamá, que en paz descanse, mi papá, un maestro, mi hermana y yo. Éramos los que construimos una casa de 2 pisos. Entonces, nos enseñaron a trabajar de todo desde niño. Nuestro patio, yo vivía del lado de la laguna, así que nuestro patio era por la laguna. Andábamos en los mangles colgados allá. Pero de ir de casa en casa rentando, llegué al centro de Manzanillo. Okay. Entonces, del centro de Manzanillo, yo vivía por la Pedro Núñez, donde estaba la bodega de la Corona, ahí a un ladito. Sí. Pues decidí estudiar en el CET del Mar. Me fui al CET del Mar, me fue muy bien. Grandes profesores, grandes amigos. Ahí yo me acuerdo de una anécdota que, pues era bien desmadroso yo. Y de repente, pues viene el tema de ir a la universidad. Y pues yo no podía pasar matemáticas. Es verdad, no podía pasar matemáticas. Y yo me acuerdo que le dije al profesor Pablo Cho. Y le dije, profesor, páseme, mire, la carrera que yo voy a estudiar, nada que ver. No hay matemáticas, ahí no hay matemáticas. Y yo me acuerdo su sonrisa y me dice, está bien, necesitaba el 7 para pasar. Y así para me inscribí en la universidad, quedé en educación física. Y tal las sorpresas que la educación física es pura matemática. Pero sí, la verdad, pues la vida te la va acomodando. Claro. Y pues la verdad yo me siento muy contento porque todo lo que nos ha tocado vivir nos va construyendo. Claro. Pero sí. ¿Te tocó trabajar a la par de estar estudiando? Fíjate que antes de llegar al CET del Mar, yo entré al 8. Ok. Y por azares del destino, la verdad, pues la vida te topa de una manera muy diferente. Me tocó ser papá a muy temprana edad. Entonces descuidé los estudios. Mi padre me mandó a trabajar y me dijo que iba a trabajar durante 6 meses, pero que quería que volviera a estudiar. Entonces yo trabajé en la Comercial Mexicana en la isla. Ah, ok. Fui limpiapisos. Me tocaba limpiar el piso de los niños que vomitaban y lavar botes de basura. Trabajé ahí los 6 meses. Después me incorporé al CET del Mar. Cuando me fui a la universidad, nosotros nos tocó el tiempo de que había escuelas de verano. Ah, ya. Y entonces estudiábamos en verano y todo el año trabajábamos para poder pagar la universidad. Y seguir manteniendo a tu nueva criatura. Así es, tuvimos 5 años así, estudiando. La verdad. ¿Y dónde fue eso? Estudié en la Universidad de Colima, en Colima. En Colima. En Colima. ¿Ya estaba educación física? Ya estaba educación física. Porque ya ves que, casi todos los profesores que conocimos, por lo regular siempre o se nos iban a Ciudad Guzmán o se iban a Guadalajara. Hasta en Nayarit también Hasta en Nayarit había, pero porque era muy complicado, pues en el estado íbamos creciendo poco a poco. Sí, creo que a mí me tocó ser, no recuerdo si la tercera generación, y pero la verdad una carrera muy bonita, la verdad, muy, muy padre, la verdad. Me sigue emocionando mi carrera. Claro, pues, yo creo que como en todo, para seguir haciendo las cosas y que te paguen, pues tienes que tener aparte de emoción, una pasión por ellas. Y yo creo que yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo, Hugo, y creo que la pasión con lo que llevas las cosas y el pasito adelante que llevas en muchas cosas, que tú ves diferente el deporte, pues me parece que es un tema, te lo decía hace rato, pues que tú eres más proactivo que reactivo. Que ojalá fueran así muchos, porque en lugar de estar viendo cómo sí hacer las cosas, muchos dicen cómo no hacerlas, desafortunadamente. Y entonces, amigos en la universidad, ¿quiénes? Fíjate que en la universidad sí tengo varios amigos. Creo que tengo grupos de todos. Grupos del CET del Mar, grupos de la universidad. Yo me acuerdo que me fui de aquí de Manzanillo con un amigo, Jorge del Toro. Tengo mucho que no lo veo. No lo ves. Estudiamos juntos la universidad. Nos tocó las semanas que no nos ajustaba el dinero allá en Colima. Y andábamos rascándole ahí. Teníamos, gracias a Dios, un amigo que vivía allá en Villa de Álvarez, se llama Josué, un saludo. Él nos llevaba aguacates para poder comer. Para poder comer de repente las tortillas quemaditas o que llegábamos donde vendían tacos y abríamos el aguacate, lo partíamos, le echábamos la salsa de los tacos, se enojaba el taquero y ese era nuestro desayuno. O sea, la verdad, de repente
nos tocó tiempos difíciles. Fueron los días de estudiambres. Fue muy complicado. De verdad que en la universidad no teníamos libros y teníamos que andar sacando copias para poder hacer las tareas. Pero yo comprendí el hecho de que cuando llegué a la universidad, yo fui muy desmadroso en secundaria, en prepa yo creo que la mayoría, ¿eh? Pero cuando yo entré a la universidad dije, yo me voy a poner a estudiar. Yo quiero ser un buen maestro y gracias a Dios me fue muy bien. En este transcurso y sobre todo en la universidad, ¿qué es lo que te marca? ¿Algún maestro que te haya marcado? Que te haya dicho, no sé, una palabra, su forma de ser, algo. Sí, fíjate que en la universidad tuve un maestro, Víctor Manuel Bautista, el Hielitos le decíamos. Sí. Él fue el que me marcó como maestro porque era un maestro muy preparado, muy sarcástico. Creo que de ahí aprendí un poco mi manera de ser. Pero era un maestro muy preparado donde precisamente no era el encontrar cómo no podíamos resolver algo, sino cómo sí. Y le buscábamos de mil maneras y la verdad él me dejó muy marcado. Es un maestro que admiro mucho y que la verdad, pues la verdad me dejó las bases de que yo seguir preparándome. Lo traje mucho tiempo a hacer cursos al ayuntamiento aquí sobre medicina deportiva. La verdad es un gran maestro. Digo, para que la gente sepa, porque le decían Hielitos, porque él siempre, digo, sin estar uno tan metido, y uno va a los eventos y decían, oye, con hielito queda, con hielito sale. Por eso Lo que pasa es que la mayoría de las lesiones, desde hace mucho tiempo, ahorita ya hay otro protocolo, pero era el RICE, que era compresión, hielo, compresión, elevación y todo eso. Entonces, reposo, hielo, compresión, elevación. Y la verdad, él siempre nos daba, ese era el método. Y en la actualidad es el método que sigue pasando. Pero tú sabes bien que una persona preparada en un mundo donde el deporte apenas se estaba desarrollando hace muchos años, hace más de 20 años, que tú le dijeras ponte hielito, te decían, pues está loco. Es como si dijeras ponte un té o tómate un té y te curaba. O sea, no creíamos mucho en esas cosas. Y la verdad, pues era que tanta verdad. Y se le quedó el apodo, así le decíamos todos, Hielitos. Pero era un hombre muy, muy preparado, muy preparado, médico. Y ¿sabes qué? Hoy en el tema, sobre todo de la preparación física, a veces me da risa, porque exactamente lo hace 20 años se sigue haciendo, nada más ahora con diferentes nombres. Y lo quieren así para decir, sí sabe. Pero el problema del sí sabe es de que, pues, es que tu postura, tu esto, tu otro, el correr, pues ya le pones otros nombrecitos que esto está medio complicado cuando o sea, no estás, para empezar, cuando platicas con un atleta, pues no estás platicando con uno igual a tu preparación. Por el contrario, hay que digerir la sopita para que se la puedan comer. Sí. Y a veces muchos entrenadores creen que el atleta les comprende lo que estás diciéndole. No, fíjate que hasta en la actualidad tenemos todavía mucha falta de cultura deportiva. Estamos en los tiempos en los que no todos los deportistas vienen de hijos o de padres que fueron deportistas. Entonces ahorita estamos en la actualidad después de la pandemia donde todo el mundo dice tienes que hacer alguna actividad deportiva para que hagas algo. Pero te topas pues con jóvenes que se enfrentan a lesiones o a ciertas cosas del deporte que los papás que no hicieron deporte no comprenden. Y entonces, lesiones que podrías tú como entrenador, que a través de todos estos años puedes tratar de una manera rápida y que sabes que no va a suceder nada con un esguince de primer grado o que no va a suceder nada con una torcedura, que puedes hacer esto. De repente ahora vas y te encuentras con que el fisioterapeuta lo diagnosticó de esta lesión, como dices tú, con las palabras médicas. Los papás se asustan y ya descansó un mes. Se acabó el corrido. Y otra vez volver a recuperarlo, Entonces, ahora hay que concientizar a los padres. Mira, yo lo veo, por ejemplo, en el tema del fútbol. Tú sabes que el fútbol siempre ha sido rudimentario, hasta hace 5 o 6 años, donde antes el cuerpo técnico, y a lo mejor puede ser lo mismo en todos los deportes, antes el cuerpo técnico era
un auxiliar, el entrenador y un preparador físico nada más. Así es. Hoy los cuerpos técnicos son hasta de 15. Sí. De 15. Y antes los jugadores llegaban y traían una fractura del quinto metatarsiano, que es muy usual, y se infiltraban, terminaban la temporada y ya y se terminó la temporada y ya se operaban y ya no tenían problema. Hoy, una fractura del quinto metatarsiano, que estamos hablando del dedo chiquito del pie, digo, para que entendernos, ¿no? Los paran 2-3 meses hasta que no se recuperen. Y cuando tú dices, bueno, pues ¿de qué están hechos ahora los niños o qué? Sí, antes los atletas eran un poquito más, no más fuertes, pero como que tenían una mentalidad un poco diferente. Les decía, te pegaron un golpe, te saco. No, ¿cómo crees? Y se metió a jugar y de repente se iba el dolor jugando. Y el atleta de ahora no. No. Ahora sí es un poquito más diferente, se lastima y ya. Oye, ¿y sabes qué es lo peor, Hugo? Que hoy tienen mejores condiciones de canchas, de lo que me digas, que antes. No, definitivo. Y las lesiones son más comunes ahora en las canchas buenas que en estas canchas rudimentarias que había antes, porque... Sí, yo me acuerdo que cuando yo inicié mis entrenamientos, entrenábamos en las canchas del Seguro Social allá en Manzanillo. Ajá. Y recuerdo muy bien que no teníamos las condiciones para poder entrenar. Y no se me olvida que los futbolistas nos ganaban en tiempos en aquellos. Ah, sí. Entonces llegábamos y había una cancha de vóley y nos tiraban los tubos. Nos tiraban los tubos para que no entrenáramos porque iban a jugar fútbol ellos. Entonces la siguiente ocasión lo soldé. Llevó un soldador y lo soldé. Los llegaron con una camioneta. Y la tumbaron. Y lo tumbaron. No, es más, lo dejaron doblado. Y entonces tuve que ir y llevar. Entonces, yo me acuerdo que en una administración, creo que fue de Marta, Uh-huh. y pusimos los tubos que están ahí, pero son rieles de tren. No, pues échate la mano. Porque para poder entrenar teníamos que pelear. Y llegábamos a golpes, tenía que ser, yo decía antes, era entrenamiento por tiro, o tiro por entrenamiento, para que nos permitieran entrenar con las niñas, porque los futbolistas abarcaban las 4 canchas, y pues era un poquito complicado, pero la verdad tuvimos que picar piedra para poder avanzar. Y es que antes, Hugo, en ese tiempo que tú dices, 95, 98 más o menos, pues no teníamos las instalaciones y el núcleo poblacional era ahí en el centro. Sí. Que al final de cuentas todos estos chavos que ahorita ya viven en este lado, pues tú ya vives acá y todos viven de este lado, pero pues eran el núcleo poblacional en donde pues la mayoría de la gente es la que vivía aquí en el centro, el centro, San Pedrito, y finalmente todos corríamos hacia el centro porque era la única diversión que había. Fíjate que inició todo, bueno, cuando yo empecé de joven, de preparatoria, yo llegué a ver los partidos en el Playón. Ah, sí. El Playón era lo más fregón que había. Los partidos que yo veía parecían del NBA. Hey. Eran pleitazos en el baloncesto muy buenos. Y ya de ahí el voleibol estaba en un costado. El que tenía la liga era Jorge Campos en aquel tiempo. Una liga muy buena. Ana María Valdovinos era la que andaba ahí. Tenían unos equipazos de Santiago muy buenos. Y la verdad, cuando nos incorporamos con mis equipitos, que empecé yo como entrenador ahí a los 18 años, 19 años, ahí en el Seguro Social, me tocó iniciar. Yo la verdad no era entrenador. Te voy a preguntar, ¿y por qué el voleibol? Haz de cuenta que yo era corredor. Sí. Entonces en ese tiempo, pues el CEDELMAR de alguna manera me había metido para que yo fuera, pues les diera medallas, pero coincidió que cuando tú eres una persona que eres proactivo. Sí, desesperado, sí, con energía sí. y todo ese rollo. Y yo me acuerdo que mi entrenamiento era subir al Cerro de la Cruz, entonces lo corría a velocidad porque yo era un velocista. Y me servía, según yo, como entrenamiento, pero pues era en tiempo de calor. Yo me acuerdo que esa vez lo subí, no me acuerdo si 2 veces el cerro ese día. Y tuve una deshidratación de 3er grado. Ay, cabrón. Entonces me convertí en piedra, todos los músculos se van hacia el centro del estómago. Sí, pues toda la grasa se chupó. Así es, entonces haz de cuenta que me puso muy malito
Duré mucho tiempo enfermo, entonces ya el velocista que habían llevado al Cedesmar, pues ya no dio lo que querían que diera, de hecho ni corrí. Ese activo se acabó. Se acabó, y entonces haz de cuenta que el profesor Miguel Ángel Sánchez Moya nos llevaba a cursos de repente de preparación física. Y yo me acuerdo que había tomado un curso sobre ejercicios y que nos ponía el profesor Moya, entonces en aquel entonces, hace muchos años, yo tenía una novia que es la mamá de mi hija Evelyn. Se quedó sin entrenador. Entonces, ella me dijo, pues tú pon los ejercicios. Yo no sé nada de boli. Y yo juego retas, pero retas esas de hechizas, ¿eh? Y me metí como preparador físico y me fui enrolando, fui aprendiendo sobre técnicas, sobre todo eso. Y pues al cabo de un año, pues fui avanzando. Yo me acuerdo que ya empezaba a dirigir partidos y todo eso. Me tocó en ese tiempo que el gobierno del estado trajo a Mayeta, una cubana. Ah, sí, cómo no. Entonces, haz de cuenta que pues les llevaron un montonal de gente ahí al Seguro Social a Mayeta y empezó a entrenar. Yo entrenaba del otro lado, tenía mi grupito, era el entrenador malito. Ajá. Y ella pues era una olímpica, ¿eh? Y pues iba aprendiendo de lo que veía. Pero me tocó la fortuna de que se acercó un maestro. Y él fue el que inició, él fue el que me metió, él fue el que me inscribió a educación física, el profesor Jesús Chávez Anaya. Okay. Él fue el que me regaló un libro, mi primer libro. Me enseñó sobre técnicas, empecé. El esposo de la maestra Ana María Valdovinos, el profesor Chava, Salvador, él fue el que me empezaba a guiar porque pues, les ayudaba con las escuelas, con los equipos y empecé a ganar. Me metí a educación física porque me inscribió el profesor Jesús Chávez Anaya. Él fue el que me dijo, mira, estos son los teléfonos, mira esto, ve. Y la verdad, y dale. Sí, ahí empecé. Entonces, al cabo de entre educación física y esto, en 1998 dirigí mi primera Olimpiada Nacional. Que fue cuando se inauguraron, ¿no? Pues la medalla dice primera Olimpiada. Por eso te digo, creo que fue cuando en el gobierno de Zedillo, junto con Ibar Cisniega, es cuando hacen este proyecto tan importante, porque me parece que a raíz de que se hace la Olimpiada, ahora Juegos CONADE, por nomás cambiarle el nombre, pero es exactamente lo mismo, es cuando se empiezan a detectar talentos importantes como Ana Gabriela Guevara, el mismo, bueno, clavadistas que nos han dado medallas. Sí. Y en el voleibol yo creo que no es la excepción, porque al final de cuentas, por fin se conoce a Colima y sobre todo a Manzanillo como un potencial de voleibol. Sí. Sí, la verdad hay mucho talento en Manzanillo. Pero yo me acuerdo, en 1998 dirigí en Aguascalientes. Me acuerdo que en esa vez fue una guerra porque me querían quitar el equipo porque era muy joven. Entonces me dijeron que no podía llevarlo porque era joven, pero no había algo que me impidiera. Y yo me acuerdo que llevé ese equipo a Aguascalientes, llegamos a la final, Vanessa Virgen iba conmigo y de jugadora, llegamos a la final, la perdimos contra Jalisco y ahí tenemos nuestra medalla de plata, recuerdo, fue la primera que gané de Olimpiada. Pero imagínate, estamos hablando de la primera vez, ahí está tu medalla. Quiere decir que no estaba haciendo las cosas. Las cosas no son por suerte. Las cosas nunca te van a llegar porque tienes alguien atrás de ti. No, las cosas se hacen con trabajo. Yo siempre lo he dicho. Y me queda claro, pues, de que si alguien te vio y te empezó a echar la mano es porque te vio algo. Sí. Fíjate que cuando se fue Mayeta, no se me olvida, pues yo la veía y pues yo me sentía pequeñito al lado de ella. Y claro, la verdad, había un cierto rechazo porque, pues, el gobierno puso a ella y yo ya estaba entrenando ahí y me la puso a un lado, entonces pues me sentía incómodo, la verdad. Y siendo un joven que no sabían pues nada, no se me olvida que cuando Mayeta ya se iba y se despidió de todos ahí, hicieron una fiesta como despedida, un acto ahí. Yo estaba sentado en las gradas, ella pasa por un lado de mí, se regresa y me entrega 3 libros cubanos. Y me dice, yo me voy y tú te quedas. Aprende un poco más. Espero te sirvan. No, manches. Se me cayó esa cortina de decir, pues yo la veía como enemiga, pero ella no me veía como enemigo. Ella decía, ahí va a quedar alguien que puede dar medallas, que puede tener talento. Y así empezó la historia de todo esto. ¿Sabes qué?
el tema, y tú muy bien lo dijiste, y qué bueno que lo reconoces, de ver a alguien que sabe más que uno, pero que lo ves como enemigo en lugar de aprenderle. Sí, definitivamente. Yo creo que es un tema que todo el mundo tenemos, sobre todo en el tema de egos. Pero cuando esta persona que te ve, porque insisto, cuando te ven posibilidades o te ven cualidades para la instrucción, que no cualquiera, o sea, no cualquiera puede ser un profesor, ni cualquiera puede ser médico, o sea, cada quien nace para algo destinado. Y yo creo que esta Marieta te veía entrenar y decía, ahí va. Pero me parece que le falta más. Pero si no quiere preguntar, tampoco lo voy a decir. Sí. Porque yo te aseguro que si tú te hubieras acercado con ella, oiga, ¿cómo ve? Y abierta a enseñar, porque ella venía a eso. Sí. O sea, ella porque digo, al final de cuentas, cuando uno se muere, pues se lleva lo que uno aprendió y es todo. O sea, sí. Pero si también tú lo puedes sacar y decir, no te cuesta nada. Fíjate que la mayoría de la teoría en aquellos tiempos, los cubanos que venían cerraban mucho el conocimiento porque pues los contrataban precisamente por el conocimiento. Entonces daban la clase, pero ellos se cerraban a no mostrar, a no poder contribuir, ¿no? El conocimiento lo cerraban mucho. Pero la verdad, ahora en estos tiempos, yo, por ejemplo, te puedo hablar de un Collazo que vino aquí a Colima, un metodólogo, que él fue el que me hizo tener esta teoría que yo tengo ahorita. Yo siempre fui deportista, de todos los deportes. Creo que en todos casi, no digo que triunfé, pero los dominé. Por eso me gustó la educación física, el deporte. Pero descubrí en la universidad que soy una persona un poquito teórica. Ya. Yeah. Entonces, la universidad la salí con muy buen promedio. Me titulé por el Ceneval, no tuve que hacer tesis. Y a través de los años me gusta mucho leer. Y todo se va complementando. A lo mejor lees y lees y lees y no sabes por qué estás leyendo, para qué te va a servir en la vida. Claro. Y llega la pandemia y pues ya ves, me puse a estudiar mi maestría, mi doctorado y descubrí, reafirmé que soy una persona que me gusta retener mucho la información. Entonces una vez el profesor Collazo me dijo, yo soy teórico. O sea, tú me vas a decir, a lo mejor ahorita ya no hago una actividad como antes, pero yo soy teórico. A mí tú dime de dónde sale la energía y yo te digo qué programa te voy a poner. Entonces te quedas así. Y esa es la parte, eso es lo que me brinca mucho. Ahorita el conocimiento es lo que más ha contribuido al desarrollo de mis deportistas. Y pues estamos orgullosos, la verdad, de nuestro trabajo. Yo quiero reconocerte porque, insisto, pues eres muy inquieto, cabrón. ¿Y a qué me refiero que eres inquieto? Llega la pandemia y bueno, pues como todos, cuidándonos. Pero aparte, emprendiste. Sí. Estabas vendiendo. Sí, no, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno. Yo la verdad estoy muy, muy, muy contento por nuestro crecimiento y el apoyo que tengo de mi esposa. La verdad, coincide todo. Llega la pandemia, me corren de la administración del deporte, y me quedo sin trabajo, no tengo ninguna entrada de dinero, entonces empezamos a vender tortas a domicilio. Entonces, y hamburguesas y de todo, y la verdad nos dio de comer para poder pasar esos tiempos difíciles, y la verdad, pues nunca me dejó abajo ni mis hijos ni mi esposa, anduvimos todos en friega. Y eso nos da crecimiento. Y yo me acuerdo que llegó un momento en el cual entré, porque yo al principio muy macho, no pasa nada. Pero pues la pandemia se extendió. 2 años. Y entonces llegó el momento en que empecé a entrar en depresión, me empecé a poner triste, Y yo me acuerdo que nos invitaron a estudiar la maestría. Y mi esposa me dice, pues no tenemos dinero, pero ahí le vamos toreando con la venta de las tortas. Y me puse a estudiar. Nos fue tan bien que conseguimos una beca para el doctorado. Entonces, le avanzamos, la verdad. Por eso, pero en lugar de, insisto, pues como todos, ¿no? Te quedas sin dinero, la familia, ¿qué hacemos? Bueno, insisto, buscaron cómo sí, le dieron para adelante, pero tú aprovechaste muy bien esos temas. En lugar de decir, hijo de la chingada, pues tenías tiempos muertos tan importantes que... Y tu apasionamiento por el deporte, porque finalmente pues la educación física te dio para ser maestro. Y luego doctor en estos temas, pues no te quedaste viendo a ver qué pasaba.
Como No. quien dice, en el tema educativo, para ti, pues te cayó de perras la pandemia. Sí. Así lo dijo el presidente alguna Sí. vez, y a algunos funcionarios públicos también les cayó de perras la pandemia. ¿Verdad? Oye, pero vamos platicando, ¿cómo fue para ti estar en la administración pública? Pues mira, yo llego siendo estudiante de educación física. Empiezo a estudiar educación física y coincide que tengo que trabajar. Y llego a la administración, creo que era Nabor. Ok. Estaba... Carmen. No era Nabor. Porque el que estaba de director era Raúl Monroy. Era con Rogelio Rueda. Rogelio Rueda. Y entro a trabajar y yo creo que el mejor jefe que me ha tocado en mi vida, digo, sin desmeritar a todos, la verdad. Que no se vayan a enojar. Que no se vayan a enojar, pero él fue muy comprensivo. O sea, Raúl Monroy fue muy comprensivo. Trabajábamos duro y construimos la primera dirección de deportes con él, porque antes era educación, cultura y deporte. Así es. Tuvimos nuestra propia oficina, nos fuimos al auditorio Manuel Bonilla Valle. Y cuando venía verano, él me daba mis vacaciones, me juntaba mis 2 periodos vacacionales para poderme ir a estudiar. Y la verdad, pues ahí empecé con Raúl Monroy, muy padrísimo el aprender, porque a él le gustaba el deporte, pero nosotros fuimos aprendiendo sobre cómo poder trabajar, cómo administrar el deporte, exactamente. Y no teníamos recursos, así que todo tenía que ser por escrititos. Oye, que sí. un foco, pues haz tu remisión. Oye, que... No, la verdad sí se les sufrió, pero fue un buen grupo de trabajo. Ahí estaba el Mane, el hermano del Gordo Cano, que paz descanse. Y la verdad, pues trabajamos muy padre. Ya de ahí, en todas las administraciones me preguntaban que si quería liquidación o quería... Seguir. Trabajo o liquidación, así me decía el nuevo presidente, porque yo la verdad nunca fui de ningún partido político. Claro. Yo era un trabajador. Por capacidad. Y entonces me decían, ¿quieres esto o esto? Y yo decía, no, pues esto. Oye, entonces llegabas a la dirección del INMUDE del deporte, porque todavía no era INMUDE. Llegaban y silla, mesa, computadora, Hugo. Sí, la verdad, nos tocó la bendición de que los que venían como directores nuevos, se entrevistaba el grupo de trabajo que quedaba y de ellos decidían quién se iba y quién se quedaba. Claro. Y nos tocó la bendición de que ellos llegaban y decían, pues, repites. De hecho, me voy a escuchar mal, ¿verdad? Pero mucho tiempo de broma alguien, no recuerdo quién fue el que me dijo, no, cabrón, más que tú eres el amansaburros. Te quedas y vienes a enseñar a todos los que vienen y la otra administración y volver a enseñar y otra administración. Pero sí, bendito Dios, nos tocó estar con muchos presidentes. Fueron 19 años que estuvimos ahí. Nos dio la pasión sobre la administración del deporte, cómo dirigir eventos deportivos, olimpiadas. Nos tocó dirigir la olimpiada en las etapas municipales. Nos tocó hacer eventos de olimpiadas infantiles de los bebés, que tiene mucho que ya no se hacen. Cada director tenía una característica diferente. A alguno le encantaba el mantenimiento de las unidades, a otro le encantaba el fomento del deporte, el otro le encantaba la administración de los recursos para tener más personal. Pero la verdad, fue muy bonito. La verdad, se avanzó mucho en el deporte. De las cosas que tenías tú proyectadas, porque finalmente a veces los directores de deportes me parece que tienen que ser administradores, pero también tienen que sumarse gente que te pueda aportar para Manzanillo, no para ellos, no para lo personal. Te quedas con algo que dices tú, es que si cualquiera de estos directores, y no vamos a decir nombres porque pues tampoco, pero que digas tú, este proyecto me pareció importante, yo lo presenté, pero no quisieron hacerlo. ¿Con qué te quedas tú con eso? Pues mira, la verdad, sí, en cada administración me tocaba presentar proyectos. Y algunos se ejecutaban y algunos definitivamente te daban una patada y te decían, aquí no, no entra aquí. Pero me quedo con esos directores que realmente decían sí. Que siempre tenían la posibilidad de decir, pues vamos ejecutándolo. Y si no funciona, pues no pasa nada. Claro.
Pero sí hubo, la mayoría, siempre escuchaba y sí hubo progreso. A lo mejor muchos van a decir, estamos mejor en estos tiempos que antes, ¿ah? Pero la verdad, yo estando dentro de las administraciones, yo veía el apoyo al deporte. La verdad, se compraba muchísimo material deportivo. Hubo administraciones que daban hasta pants. Sí, nos tocó ser deportistas y nos tocó estar dentro de, sí, a la par. Hubo administraciones, directores que contrataban hasta más de 35 entrenadores que estuvieron pagados por el instituto. Hubo administraciones que dejaban las unidades relucientes que parecían de otro nivel. Sí, claro. Entonces cada uno tenía sus características y la verdad yo me quedo con la mayoría. Yo creo que todos, yo me siento contento con todos porque la verdad eran grandes jefes, grandes personas y la verdad hicieron mucho por el deporte, aunque no se notara. ¿Y sabes qué, Hugo? Los que estábamos inmersos en el deporte, siempre me parece que cada director dejaba muy alta para el que llegara. Sí. Y así iba. O sea, cada director fue dejando su tema, Sí. pero después el que seguía lo rebasaba, por muy poco, por mucho, como me digas, pero sí lo rebasaba. Y luego la expectativa del que viniera. Y luego la expectativa del que viniera. Sí. Hasta que llegó la última administración, que fue la que le dio el traste al deporte. Tanto es así que a ustedes como deportistas municipales, pues ni camión, ni uniformes. Que a eso los acostumbraron. Sí, creo que tenían otros rubros quizás de apoyos, pero sí muchas cosas que han cambiado. Porque yo creo que, yo lo que vi, lo que viví, yo estuve en la administración, y me parece que la obligación del Instituto del Deporte es apoyar, sí, para eventos que sí son federados, no para la copa no sé qué, yo creo que pues, sí, un apoyito está bien, pero no al 100 como muchos quieren. Me parece que también hay mucho vival que quiere aprovecharse de, pues a veces que los papás no saben, a veces que los niños tienen ganas, porque sobre todo estos vivales que se aprovechan son los que traen a chiquillos. Entonces juegan con el tema, es que el gobierno no quiere, es que el gobierno... A ver, espérame, de hecho, no sé, pero yo, por ejemplo, he visto en la calle unas niñas que andan diciendo, somos la selección de Colima. Pregunta del millón, ¿y quién te avala que eres la selección de Colima? Porque si va a ser un evento federado, entonces sí tiene obligación. Pues mira, yo creo que no hay recurso que ajuste. No hay recurso que ajuste porque la verdad hemos crecido en disciplinas deportivas. Sí, claro. Cada disciplina tiene nacionales de fogueo y nacionales de Juegos CONADE y a lo mejor hasta si no están dentro de los Juegos CONADE, están en sus federaciones y que también cuenta como un nacional, un internacional, un mundial. Entonces la verdad es que no hay dinero que ajuste, pero de repente sí puedes tener ese nombramiento para poder representar al Estado. Y tienes que hacer de todo. De hecho, nosotros hemos hecho rifas, hemos hecho cooperachas, hemos ido a pedir patrocinios. Pero a lo que me refiero es que cuando, por ejemplo, tú trabajas, hablemos de la Olimpiada, que es lo que te concierne a ti directamente. Cuando empiezas con tu etapa municipal, bueno, pues aquí no ocupas tanto, tienes tus uniformes y la chingada. Pero ya cuando vienen las etapas regionales, bueno, estatales, regionales y los nacionales, pues ahí ya te sientes más cómodo y con más tranquilidad porque sabes que no vas a tener que estar a la par entrenando y a la par sacando lana para ver cómo te vas. O sea, una cosa son tus fogueos y que lo hacen muy bien, y lo hacen muy bien muchas personas que les dicen a los papás, les dicen, mira, vamos a ir a este fogueo y salen tanto, hay que trabajar en esto, o si tú quieres aportarlo, órale. Pero yo hablo, cuando es institucional el tema, me parece que sí es obligación de los institutos, llámese municipal o estatal, de apoyar a estos representativos. Ahora, Manzanillo, éramos el 50+1 siempre en la representación. Sí. Este año se bajó. Y se bajó precisamente por el no apoyo al deporte. Sí, definitivamente. Mira, hay mucho deporte, mucho deportista. Pero en lo que concierne a tener resultados que levanten el nombre de Manzanillo, está costando. Está costando precisamente porque pues no hay un apoyo total al entrenador y no hay un seguimiento de esos atletas. La mayoría emigra. Pero creo que sí se necesita tener un proyecto de competencia. Digo, hablando desde el ayuntamiento. Sí, claro.
Porque los logros de una olimpiada, por ejemplo, ganó una medalla el voleibol. La medalla ya le concierne al Estado, Claro. ya no al ayuntamiento. Entonces, ¿yo cómo justifico el saber si de verdad hay un desarrollo deportivo en Manzanillo? Bueno, pues, ¿cuántos en el estatal, cuántos ganaste? ¿Cuántos atletas de ahí van a una Olimpiada Nacional? ¿Dónde iniciaron? ¿Dónde entrenan? ¿Por qué? ¿Cuánto le invertiste? O sea, eso es más que nada... Es un tema muy escabroso, Sí. la verdad, pero... Pues al final del día como que estamos llegando al punto donde los entrenadores, donde ya no queremos indagar, ya no queremos meternos en rollos y lo que queremos es trabajar y... Que los dejen trabajar. Que nos dejen trabajar y que ojalá pues en un futuro pues haya buenos proyectos para el desarrollo, porque el beneficio no es tanto que... Es obvio que la dignificación del entrenador pues sigue también ahí parado, ¿verdad? El entrenador lo ven como que algunos padres como que tú eres el que no tienes nada que hacer en tu casa y eres el entrenador que viene y atiende un rato a los niños. Pero ¿sabes qué? Yo creo que esos temas han cambiado. Te voy a decir en qué forma. De que ahora tú entrenes a la hija o el hijo que fue tu Ya estamos en esas generaciones. Pero te digo, ya entrenas tú a esos niños. Entonces ya saben que tú eres una persona preparada, tú o el deporte que me digas. Y dicen, no, es que pues él me preparó a mí bien, a mí me encauzó, yo prefiero llevar ahí. Pero lo que tú dices, de esa generación que tú entrenaste, seguramente los papás sí decían esto. Acabo este cabrón no tiene nada que hacer. Sí. ¿Verdad? Porque, sí, porque hoy ya presentas una carta, ya presentas esto, yo soy maestro, ya soy doctor. Digo, no que cure, ¿eh? O sea, claro, si no es, es no, doctor no pongo inyecciones. ¿Tu doctorado de qué es? Educación física y deportes. Okay. Y tengo un postdoctorado. Pero como especialización nada, o sea, no. Actividad física y deporte. Ok. Sí, entonces digo, para que nos entendamos, doctor. Sí, doctor. Sí, y me parece pues que sí se ha ido cambiando un poco el chip de los papás, porque sobre todo ellos ya entrenaron con los que siguen vigentes. Sí. Hay otros que pues ya, o sea, otros que ya se fueron a descansar y no que se hayan muerto, digo, sino que ya como el profesor Jorge Campos, que fue un excelente entrenador, que ya no está, por ejemplo, el papá del Charrito, el profesor José Arcega en básquetbol, sí. Y como él, varios pues, que fueron buenos profesores, pero pues que ya se jubilaron, ya prefieren estar tras bambalinas, ya no quieren estar adelante, pero me parece que dejaron buenas bases. Sí, grandes maestros, la verdad. Con muchísima pasión, hicieron lo que ahora estamos haciendo nosotros, la verdad. Pero pues la verdad es que ahora en los tiempos de ahora está como cuando yo era niño. Uh-huh. Yo me acuerdo que nos decían, ¿dónde vamos a jugar? No, pues vamos a la laguna. Entonces, en esos tiempos, nuestro deporte era la resortera. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que llegábamos y escogíamos el panal más grande. Ah, cabrón. Entonces... pintábamos una raya en el piso y no nos teníamos que mover. Entonces era, ¿quién le toca? No, pues mi primera oportunidad, agarraba mi resortera porque en esos tiempos la herramienta más valiosa era el Peleps. Ah, sí. Sí. Alguien tenía que ir, porque a mí no me daban permiso de ir al centro, pero alguien tenía que ir a las vías. A recoger las bolitas de Peleps. Porque esa era la bala. Porque para nuestras nuevas generaciones, hace como 7, 8 años, el ferrocarril te pasaba por el centro de la ciudad. Sí. Y sobre todo por ahí sacaban el Pelex. Ándale. Y entonces haz de cuenta que llegábamos, nos pintábamos la raya. Entonces decía, no, pues tú eres el primero, ¿no? Pues agarraba mi bolita de Pelex y le tiraba. No, pues fallaba. Y vas tú y ¡pum! Oh, pues yo me acuerdo que esa vez me tocó a mí y le tiré. Entonces, no sé si te había tocado ir a la laguna, es un caminito donde cabe una persona. Sí. Y éramos 4. Entonces le atiné y salimos corriendo. Y el primero que salía. Pues me acuerdo que aquella vez, me metieron a la pila porque tenía 8 piquetes de abeja en la espalda. Y mi mamá, pues en aquel entonces me regañaba y me pegaba y me decía, ¿cómo? Era el juego. Sí, claro. Entonces, creo que ahora los entrenadores estamos igual. Ahora en la actualidad los entrenadores estamos viendo a ver quién le tira el panal para ver quién le pica las abejas. Sí. Pero, pues ojalá que en un futuro todo mundo se enfoque más en la preparación de los niños que en estar peleando entre nosotros. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros tenemos un vecino incómodo
pero que podría ser cómodo para nosotros. Que me queda claro, pues, que los candidatos a algunos presidentes, gobernadores, lo que me digas, pues siempre ponen el deporte por delante, pero cuando llegan lo ponen atrás. Porque el tema de la fomentación y que vamos a hacer ligas, que un torneito, pues es parte de... Pero yo creo que si, por ejemplo, fuéramos a Jalisco, al fideicomiso que tienen, porque más que el Comude, tiene un fideicomiso que es el que solventa a los entrenadores, pues decir, a ver, ¿por qué ellos son cada año campeones nacionales de Olimpiada? O sea, desde que se inventó el del 98 hasta la fecha no han perdido una sola Olimpiada. No una sola, ¿eh? Y estamos hablando de más de 30 años. Entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué no podemos ser? Entiendo que somos un lugar pequeño y que tenemos condiciones para el handball, tenemos condiciones para el voleibol de playa, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué el fútbol no? ¿Por qué el básquetbol no? ¿Por qué el atletismo apenas estamos desarrollando? O sea, ¿qué es lo que sí hacen bien ellos? Que no creo que sean marcianos. Pero ¿por qué ellos sí y nosotros no? Creo que hay una cabeza. Hay alguien que los rige y que les dice por dónde va el parámetro y cuál es el proyecto. A mí me tocó hace algunos años, gané la medalla de oro en voleibol de playa en Chihuahua. Y el que estaba de director, creo que era Fernando, me mandó a un centro a capacitación al CODE Jalisco. Y me quedé un fin de semana. Yo llegué un viernes y salí un domingo. Me tocó dormir en las literas ahí del CODE, desayunar en los comedores donde llegan todos los deportistas en la mañana. Tienen un proyecto totalmente diferente. El que regía en aquel entonces el proyecto del CODE, él presenta un proyecto al gobernador y le dice cómo va a sacar el talento. A mí me da curiosidad porque pues estamos muchos pasos atrás de ellos, la verdad, en todas las disciplinas. Tú llegas al CODE y tienen la escuela ahí. Entonces llega el muchacho en la mañana, a las 7 de la mañana, directamente a desayunar. Desayuna en los comedores y de ahí va a su primer entrenamiento. Entrenan con sus entrenadores, ya sea físico de pesas o lo que le toque entrenar. De ahí se bañan ahí mismo y entran a clases. Ahí tienen sus propios maestros, sus propias aulas. Salen, comen, van a su segunda sesión de entrenamiento y se van a su casa. Todo el día están entrenando. Son niños que tienen un proyecto diferente y es la mentalidad. Entonces ahí me tocó ser el incómodo, preguntar al director en ese entonces. Pues a eso te mandaron. ¿Cómo es que se trabaja? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo hacen? ¿Por qué lo hacen? Hablar sobre el proyecto, la administración, manejan muchos millones ellos allá. Claro. Y entonces cuando uno llega aquí y llega y les presenta el proyecto exactamente parecido al de ellos, no digo que tengamos una escuela, no, que no sería tan mala idea. Pero es un centro de formación así donde puedas convocar a tus jugadores y cuando los puedas tener y que sea un centro grande. Por así ejemplo, digo, porque han reducido los deportes en Olimpiada, o bueno, en Juegos CONADE. Pero los de siempre, menos el fútbol, porque el fútbol ya lo sacaron literal, ¿sí, no? Creo que ya lo sacaron, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? No, regresó el fútbol. Porque regresó. Lo habían sacado bueno. Pero que puedas tener, por ejemplo, una instalación para fútbol, para vóley, básquet, atletismo, o sea, una unidad como la Morelos o como la 5 de Mayo, donde a los chavos se ve chingón que tuvieras tus literas, que cuando menos en los fines de semana los convocaras, que tuvieran el tema, porque pasa algo bien importante. Muchos atletas son de una vez. ¿Y qué hablo de una vez? De que a lo mejor ganas una etapa porque te fue bien, porque se equivocaron, no sé, y llegas a los regionales o llegas a los nacionales y se espantan. Sí. Porque nunca tuvieron una vivencia de estas. Pues mira, yo creo que hace falta un buen proyecto. Sí. Hace falta un buen proyecto para Manzanillo. Manzanillo está creciendo, no nada más a nivel de puerto, estamos creciendo. En todo. Muchísima gente hay en Manzanillo. Y la verdad, yo creo que debería de haber un buen proyecto en un futuro. Alguien que le encante el deporte, alguien que diga, vamos a apostarle completamente al deporte para hacer este proyecto. No para tenerlos entretenidos, sino para sacar talento que nos dé ese plus para sentirnos, pues, grandes.
Porque la verdad, si así hay talento y hay resultados, hay chavos en selecciones mexicanas, ahora imagínate si hubiera un proyecto. No digo que construyamos una unidad con la escuela, porque a lo mejor podamos tener la escuela de los deportistas que tengan ciertos privilegios y que los entrenadores pudieran ser pagados, aunque no tengamos la infraestructura todavía. Pero sí hay una gran diferencia. Los egos a nivel local de entrenadores, por ser muy pequeños, los egos no nos permiten crecer. Yo precisamente ayer estábamos platicando de que hay una gran diferencia entre una cultura muy sencilla. Un ejemplo. Aquí una persona que se sube a un taxi no puede permitir que se suba otra persona. Así es. Pero aquí en Colima, en la capital, sí se permite. Allá son colectivos. Así es. Y luego, si tú vas a la Unidad Deportiva Morelos, te cobran. Sí, aquí tú no puedes cobrar, porque si cobras, olvídate, se te echa la gente encima. Bueno, eso es lo que comentan, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que es cultura. Es cultura porque si le cambiamos un poquito de esas cosas y te dicen, ¿sabes qué? El atleta va a entrenar de esta manera, este va a ser tu responsable, el entrenador no puede hacer lo que él quiera porque tiene un jefe, él tiene que dar un resultado porque se le va a pagar, pero si no da ese resultado, cambiamos entonces cambiaría un poco la Eso cosa. exactamente hace el Comude, exactamente. Por ejemplo, tú tienes tu generación, se me ocurre, 2010. Y esa generación tienes un año para trabajarla y darme una medalla. Y en cuanto termine eso, si repites, entonces ¿qué generación sigues? Y puede que te dé la oportunidad. Y si no, vámonos, porque ahí trabajan sobre resultados. Sí, oye, más de 400 medallas ganaron en esta y superaron lo hecho el año pasado. Pero fíjate, en algunos estados dignifican tanto la preparación del entrenador con resultados, ¿eh? Sí, claro. Todos en Jalisco me dicen así, bueno, eso en aquel tiempo me decía, si el entrenador no nos da un resultado en el tiempo que él se puso para poder, vamos por otro. Pueden atraer hasta de afuera si ellos quieren, porque yo les decía, a ver, ¿le pagas a los entrenadores? Claro. ¿Y cuánto ganan? Y me dice, depende. Hay entrenadores A, B, C. Ah, caray. ¿Y eso qué significa? Sí, un entrenador C. Estoy hablando de lo que me recuerdo, ¿eh? Un entrenador C es un entrenador de una colonia. Un entrenador B es un entrenador que entrena los infantiles. Y que su meta también tiene que ganar medalla. Y luego viene el elite. Entonces, todos ellos tienen un salario. El más de abajo te gana 3,000. Y el más de arriba, que es el que lleva chavos a mundiales, a panamericanos, gana 17 o 20,000 o hasta 30,000 pesos. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos, ahorita ya cambió. No, o sea, y entonces imagínate que aquí en Manzanillo, que nos estamos peleando porque nosotros cobramos nuestra clase o queremos tener al niño de enfrente y todo eso, pero imagínate que el gobierno de Manzanillo dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer una infraestructura, primero de entrenadores en todas las disciplinas, y todos van a ganar en base a su resultado. Pues eso era chingón. Entonces ya el atleta ya no tiene que ir para ningún lado, ya lo vas a encajonar en dar un resultado para Manzanillo. Que ese resultado de ese atleta de manzanillense se va a convertir en un resultado estatal. Pero necesitamos, primero, visión. Segundo, dinero. Pues yo creo que el dinero no sería tema. Yo creo que lo primero que dijiste que es visión. Es visión. Porque desafortunadamente al deporte lo han utilizado electoralmente nada más. Y los entrenadores que hemos tenido, llámese como se llame el deporte, por lo regular no tienen la preparación, por ejemplo, que tú traes. Muchos en el fútbol, muchos en el básquet, muchos en esto, pues han sido empíricos. Muy pocos realmente salen de aquí del charco y se aventuran, o en línea, que ahorita es más fácil. Situaciones, pues, que a veces pasan. Y creo que también es parte de porque pues, no le ven futuro a esto. Y no tanto porque no les guste, pero pues si te apasiona tanto, pero pues también tienen que comer. Sí, fíjate, por ejemplo, aquí en Manzanillo tenemos un entrenador de muchos del baloncesto, pero él es uno de los pioneros, Mario Durán. Mario. Y muy pocos saben que es un hombre muy preparado ante la federación. O sea, tiene cursos internacionales ese hombre, pero pues nos vamos a retirar algún día y pues no hay nada, no hay ese apoyo para los entrenadores, porque puede haber una cadena de entrenadores, una escalera de entrenadores.
donde hay un entrenador en jefe y todos los demás, a ti te tocó esa categoría, a ti te tocó, o todos trabajar sus grupos, pero este es tu énfasis. Y sobre todo tener un tema Así es. de lo que quieres, preparar. Yo te aseguro que si Manzanillo tuviera una cabeza que rija todo el deporte, no hay disciplina que nos gane nadie. No, me queda claro. Aquí Manzanillo somos talentosos. Y te voy a decir por qué. Porque hay una mezcolanza de muchos estados que han venido a sentarse y se han empezado a dominar la halterofilia, el ajedrez, y ahora ya competimos en carreras, en atletismo, pues, en voleibol somos potencia. Y quien quiera ver un partido de Olimpiada, pues vaya, de Olimpiada Nacional, pues váyase a ver un partido de eliminatoria municipal. Sí. Ese es el nivel. Sí. Ese es el nivel. Oye, Hugo, pues estamos platicando, pero ahorita, ¿qué estás haciendo? Aparte de entrenar. Pues mira, seguimos entrenando, ¿verdad? Ahí en la Tubo Gómez tenemos nuestra escuela de voleibol cadetes, que ya tenemos 30 años ahí trabajando. Tenemos 2 sedes, ¿verdad? Tuvimos en el Seguro Social, Ajá. Después nos cambiamos al Valle y estamos establecidos. Pero pues también trabajamos, seguimos buscando cómo desarrollar deporte por todos lados. Y ahorita estamos trabajando también para la Huerta Jalisco. Excelente. Y ahí trabajamos como metodólogos y tenemos grupos de voleibol allá, donde hay un excelente apoyo por el presidente municipal. Y pues también el apoyo para seguir fomentando el deporte a nivel nacional. Ahorita estamos por hacer este fin de semana que viene, el primer nacional de voleibol de playa, ahí en Punta Pérula. Y entonces excelente. Estamos buscándole para que haya un desarrollo. Pues si no se puede en tu casa, buscamos por otro lado. Desafortunadamente, andamos Candil de la calle, ¿cómo es ese? Algo así, ¿no? Sí, andamos. Nadie es profeta en su tierra. Andamos, mira, sigo siendo inquieto. Sí, no, me queda claro. Sigo siendo inquieto y andamos buscándole aquí, gracias a la oportunidad que nos dio el director de deporte, el profesor Carlos, allá en la Huerta. Pues presentamos un proyecto y andamos para allá y para acá y presentando niños de allá también de la Huerta para que pues tengan su resultado. Van picando. ¿Y cómo le vas a hacer el día que te digan, pues ahora toca ir a Olimpiada? ¿Cómo le vas a hacer? No, pues mira, no nos limita nada, ¿verdad? Esto me reparto en 2. No nos limita en nada, la verdad. Pues el chiste es crecer. Claro. Y pues mientras haya niño que quiera aprender, pues vamos a seguir dándole. Oye, Hugo, ¿cuántas medallas? Pues de Olimpiada tenemos Esas. 11. Esas son las que valen. Yo digo porque, por ejemplo, que en mi tema de fútbol que ibas a Copa Vallarta, para mí son fogueos y son aprendizajes, pero lo que realmente cuenta es cuando vas contra selectivos, 11 medallas. Sí, fíjate que mi primera medalla la gané en el 98 en voleibol de sala. Ok. Y es lo que de repente muchos no creen nada, pero es real. El ego de ser joven, la falta de comprensión de aprender, de decidir que tienes que aprender y que no eres nadie ni que tienes que seguir aprendiendo. No fue un castigo, pero creo que fue un aprendizaje muy largo. Mi segunda medalla de Olimpiada llegó 20 años después. Por sentirte tú el mero mero. Así es. 20 años después llegó la medalla. Siempre en esos 20 años contribuimos mucha gente al Estado, a mandar gente a selección del Estado, a seguir mandando niñas y niñas y niñas. Y en ese caso otros entrenadores pues ganaban las medallas, ¿verdad? Pero sí contribuimos con atletas. Pero llegó el momento en el que tuve que, por azares del destino, meterme al voleibol de playa, que es el que me ha dado las medallas. Y que tú eres el responsable de que la unidad deportiva de Tubo Gómez haya una cancha una cancha ahí, gracias a Dios. Y que el que te secundó fue Nando, ¿no? Sí, Nando Quintal fue el que yo le propuse que quitáramos los jueguitos. Sí. Yo fui. ¿Oh, sí? Y quitamos los jueguitos y una tiendita que estaba ahí que se movió para hacer nuestra primera cancha hechiza, porque como eran jueguitos, no había profundidad de arena, así que todos los días estábamos raspados, pero ahí pusimos nuestros tubos. Ahí iniciamos el voleibol de playa en Manzanillo, a un lado de la Parota. Y esa canchita nos dio medallas de oro hasta que el mismo Nando Quintal decidió meter arena de playa, girar la cancha y seguimos dando medallas ahí. Tenemos otra medalla de auxiliar de oro en voleibol de sala, pero todas las demás son de playa. Con la
me lleno la boca de decir que son puras manzanillenses. Claro. La verdad, niñas de diferentes barrios que han ganado y que se han puesto a hacer oro a nivel nacional. Y platas, muchas platas nos ha tocado. La verdad, yo me siento muy contento porque hay mucha respuesta de los manzanillenses. ¿Tienes alguna medalla que te haya marcado? O sea, que tú digas, o sea, tengo 11, pero esta fue. Creo que la de oro en Chihuahua, mi sobrina Paola, hija de Armando, y Julia fueron los que manzanillenses que iniciaron muy pequeñitas, creo que iniciaron muy chiquititas, y iniciaron juntas, y yo me acuerdo que llegamos a la final contra un equipo que nosotros hicimos a través de Yorgos, que estuvimos trabajando la mentalidad deportiva, les dijimos que tenían que traer una medalla colgada de oro que habían ganado, entonces fuimos a Vallarta y ganamos oro. Y esa medalla la traían colgada en su mochila y les dijo el entrenador de baloncesto, ustedes deben de traer esa medalla colgada todo el tiempo porque esa va a traer el oro para ustedes. ¿Y cómo fue? Pero ellos lo tenían que creer. Entonces yo me acuerdo que llegamos a la final contra un equipo de unas chavas que ahorita juegan voleibol profesional en la Liga Mundial y las UNC. Y yo me acuerdo que las niñas llegaron y le dijeron, ¿y esa medalla qué? Y les dijeron ellos, pues es que las traemos porque vamos a ser campeonas. Eran niñas en aquel entonces. Y entonces la niña esa se ríe y le dice, pues lo vamos a ver. ¿Y qué lo ven? Y llegamos y quedamos campeones. Una final de alarido. La verdad, una niña que saltaba de Sonora, impresionante. Y ellas hicieron la hazaña, lo logramos. Y yo me acuerdo que llegamos a Manzanillo y es como si nadie nos conociera, nadie nos recibió pues nada. El tema, que no le dan seguimiento a esos temas hasta que, pero fue Olimpiada, cabrón, ahora sí. Y no, fíjate, en aquel entonces la gente ni las autoridades sabían de la importancia de una medalla de Olimpiada. Yo me acuerdo que peleé porque reconocieran la medalla de oro en el ayuntamiento y reconocieran el ser premio municipal del deporte a las niñas. Y ese fue el tema por el que me corrieron del ayuntamiento. Fíjate, porque querer que reconocieran a esas niñas que pues no fueron reconocidas, jamás fueron reconocidas a nivel municipal con ser el oro de Olimpiada Nacional. Insisto, es no saber. Es no estar al pendiente de tus pues deportistas. decidieron que mi crítica, porque saqué mi crítica a nivel en redes sociales, era muy mal en contra del ayuntamiento y pues me despidieron. Pueden inventar mil cosas, pero ese fue la causa de que yo peleé por mis jugadoras, peleé porque las reconocieran, porque son niñas. La carrera de un deportista le cuesta a los papás. Claro, siempre. Y ya, pues al final, eso de que se cuelguen porque Colime, la chingada, pues no. Oye, Hugo, nada más ya para despedirnos. Supongamos que tienes a Huguito de 5 años. Y tú tienes que decirle algo. ¿Qué le dirías a ese Huguito de 5 años? No, pues lo único que le diría es que no se desespere, que siga trabajando, que se esfuerce, porque los resultados llegan con el tiempo si tiene dedicación. Y la verdad, que se sienta apoyado por los padres, por sus padres, porque la verdad el deporte cuesta mucho. Y para tener un logro, pues se tiene que esforzar mucho. Muy bien. Hugo, muchas gracias por haber estado el día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy satisfactorio conocer qué es lo que opinas del deporte, que es importante, alguien que realmente sí lo estudia y que no anda inventando y no anda melatazos. Y bueno, señores, pues nos despedimos. Fue un podcast más. Estuvimos con Hugo Márquez. Hasta la próxima. Gracias.